Gonna bring 'em, sing up the phone to let you know you made it home. Bad enough to be wrong with part-time lover. Bien, esta pregunta nos dice que tenemos un elemento, el cual tiene dos isótopos, y la sumatoria de neutrones de ellos es 15 y el número de masa de los dos suma 29. Allá la notación de Lewis de los puntitos. Bien, para eso muchachos recordemos que un elemento tiene isótopos, en este caso él tiene dos, pongamos así la simbología. Lo común va a ser el número atómico, que es el Z, y lo distinto el número de masa. Acá le ponemos A y acá le ponemos B. ¿Qué dice el dato? Que la suma de neutrones vale 15. La cantidad de neutrones de cada uno se calcula restando. Entonces, para el primer caso sería A, número de masa, menos el número atómico. Y acá también sería, muchachos, número de masa menos número atómico. Esa suma de neutrones, el problema lo dice, es igual a 15. Por otro lado, nos plantea que la sumatoria de los números de masa, o sea, A más B, es 29. Por lo cual acá tenemos A, tenemos B, está sumándose, eso vale 29. 29 menos Z menos 2Z es igual a 15. Haciendo todo el cálculo, amigos, el Z le sale 7. Entonces, si tenemos Z igual a 7, hacemos la distribución de los 7 electrones que tiene su átomo neutro. 1s2, 2s2 y 2p3. Vemos el mayor nivel, que sería el 2. Tiene 5 electrones, es un elemento entonces con 5 electrones de valencia. No se olvide que esos puntitos son los electrones del mayor nivel, sería 5. Viendo las claves, el nitrógeno, ¿verdad? La clave es la E. Bien, en esta segunda pregunta, muchachos, la consulta es sobre el estado sólido. Y nos dice así en la primera alternativa: ¿quiere que marquemos verdadero o falso? Los metales son buenos conductores de la electricidad y el calor, de la corriente eléctrica y el calor, dice el texto. Bien, amigos, hay que entender que dentro de los metales, ya sea metales puros como la plata, oro, cobre, o aleaciones, aleación de plata con cobre, de cobre con estaño, ellos se mantienen unidos por medio de la teoría llamada del mar de electrones, en la cual los electrones se encuentran moviéndose en toda la estructura metálica. Esas cargas moviéndose, esos electrones en movimiento, hacen posible que ellos conduzcan la corriente, ¿no? Sean buenos conductores eléctricos. Por lo cual, esta primera alternativa sería verdadera. Bien, es correcta. Todo metal, hasta el mercurio, que es un caso particular porque se encuentra en estado líquido en el medio ambiente, ese metal también conduce la corriente. Siguiente. Los sólidos amorfos poseen propiedades físicas similares a los sólidos cristalinos. Diferenciemos. Muchachos, un cristal o un sólido cristalino es aquel en cuyo interior sus partículas se encuentran ordenadas formando arreglos geométricos. ¿Estamos de acuerdo? Forman cubos, o de repente otros sólidos cristalinos tienen ya internamente sus partículas un arreglo así como romboedro. Es diverso. Hay muchos arreglos geométricos para un sólido cristalino. ¿Bien? En cambio, un sólido amorfo va a ser aquel que internamente tiene sus partículas desordenadas, no desordenadas. Si usted traza líneas imaginarias, no va a encontrar ningún arreglo regular, como acá lo tienen los cristales. Ejemplos de sólidos cristalinos: tenemos a los compuestos iónicos, los metales, las sustancias covalentes, como por ejemplo el grafito, el boro. También tenemos aquí a los moleculares como el hielo, no el agua, el hielo seco, CO2, la glucosa. Son sólidos cristalinos. Los amorfos: ahí tenemos al plástico, tenemos la madera, tenemos el caucho, el tecnopor, el vidrio. Hay también sólidos amorfos. La diferencia radica en esto. Como acá está todo ordenadito y allá no, eso produce, muchachos, diferencia en propiedades. En el caso, por ejemplo, de los cristales, ellos van a tener propiedades como el punto de fusión definido. Por ejemplo, la sal de cocina se derrite a 801 grados centígrados. Está definido eso. En los amorfos no. No hay una temperatura de fusión específica para que se fundan. Otra propiedad física, por ejemplo, la densidad. La densidad de un sólido cristalino suele ser mayor a la densidad de un sólido llamado amorfo. Por eso no hay semejanza en propiedades. Bien, esto sería, amigos, falso. Eso radica en la forma como por dentro están ordenados. Si habría un ordenamiento geométrico regular ahí también, podría haber semejanza en propiedades, pero es completamente diferente. Y el último, dice aquí: los sólidos iónicos son malos conductores eléctricos. Y eso es verdad. No se olvide que un compuesto iónico como la sal de cocina, bien,
en forma sólida tiene cargas, no tiene catión ni tiene anión, pero esos iones se encuentran estáticos, sin movimiento. Si las cargas tendrían movimiento, ahí sí serían buenos conductores. Por ejemplo, cuando a la sal le echamos al agua o cuando la fundimos, ¿verdad? Ahí sí conducirían la electricidad. Esto, muchachos, sería correcto, verdadero. Clave, verdadero, falso, verdadero. Ahí busca su clave y marca. Ahora acá tenemos otra pregunta, es una pregunta de nomenclatura, un tema clásico en el examen de la uni, pero ¿cuál es la novedad? Que esta sustancia, por ejemplo, tiene un nombre oficial, un nombre formal. Este es un hidróxido que se puede llamar dihidróxido de magnesio, se puede llamar hidróxido de magnesio o hidróxido magnésico. Tiene tres nombres en función de la teoría que por ahí ya recordamos. Pero lo que están haciendo acá es colocarle nombres comerciales. Un nombre comercial es un nombre que no tiene reglas, que ha sido recibido por el uso de la gente, los trabajadores, los ingenieros o la gente que manipula estas sustancias. Es como el apodo de ellos. Un apodo que una persona tiene no es algo oficial, es algo, como se dice, dado por ciertas circunstancias. Ahora, esta es una pregunta que venía antes mucho en el examen de la uni, se dejó mucho tiempo preguntar y acá lo han planteado. A ver, vamos a relacionar. ¿En qué alternativa esta sustancia tiene su nombre comercial costado de forma correcta? Viendo, pero nuestra experiencia, muchachos, que ya que estamos a punto de ingresar, ¿qué nos dice? Que a esto lo conocemos muy bien, pues. ¿No? Al menos nos hemos topado con esto en muchos temas, en ácidos y bases, en nomenclatura también, en estequiometría, soluciones. Y en soluciones y en los demás temas, ¿quién es el ácido muriático? ¿Estamos de acuerdo? Es el HCl, ¿no? Así que la clave de frente es la D. Acá es la D, es donde está la relación correcta. Vamos a revisar los demás. El hidróxido de magnesio ya es un nombre formal. A esto se le llama, recuerde y escríbalo, leche de magnesia, ¿no? Es un antiácido para combatir la gastritis, por ejemplo. Y acá dice acá la apagada, no. La apagada, muchachos, es el hidróxido, pero hidróxido de calcio, ¿no? Ahí viene el término cal, viene de calcio, ¿bien? El yeso no es esto de acá, este es carbonato de calcio. Carbonato de calcio. El yeso, muchachos, es este último, la E, acá lo pongo ya, la E. Él sería el yeso, él le corresponde. Esto de acá, de forma comercial, se llama piedra caliza. Esta es la llamada caliza, ¿bien? Este es B, sería acá. Él le corresponde B. Este es el llamado carbonato de sodio decahidratado. En forma comercial se le llama así, sosa, por el sodio que tiene dentro, sosa de lavar. Y se usa para elaborar jabones, algunos tintes también, ¿sí? Y finalmente esto de acá sí es el yeso, como dije, ¿no? Este de aquí. Bien, muchachos, la soda cáustica es el hidróxido de sodio, ¿no? Comercialmente así se le denomina. Ácido muriático ahí está y esto. La clave, la B. Bien, en esta pregunta, ahora nos plantean esta reacción química, que es una reacción redox. Por ende tiene un potencial estándar, ya que nos han dado, de 0,8 voltios. Es el voltaje de esta reacción. Nos pide el problema, o nos da de dato, esta semireacción. Este ion vanadio oxígeno más 2, con los hidrógenos gana un electrón, esta es una reducción, se convierte en esto y en esto. Y nos da el potencial estándar de reducción de esta ecuación. Nos pide que determinemos el potencial de reducción cuando el yodo 2 pasa a yodo menos 1. Así está el dato, ¿bien? Bueno, esto lo vamos a vincular con lo que está aquí. Bien, muchachos, si observamos atentamente, el yodo que está aquí tiene carga 0, ¿estamos de acuerdo? Y pasa acá al final a yodo de carga menos 1. La carga ha disminuido, ¿verdad? Como la carga ha disminuido, acá tenemos una reducción. Y en esa reducción hay un potencial. Hay un potencial estándar de reducción. Justo eso es lo que nos piden averiguar cuánto es. Esa es la incógnita. Ahora, por otro lado, el vanadio que tengo acá de carga más 3 está pasando acá adentro. Y usted, por la suma de carga, sabe que acá el grupo debe salir más 2. El oxígeno es menos 2 por regla, él es menos 2. Por lo cual el vanadio acá sería más 4, ¿verdad? De más 3 a más 4, la carga está aumentando. Acá tenemos una oxidación. Habrá un potencial estándar de oxidación, que lo tenemos. Y acá lo vamos a averiguar. Ojo, en el problema, en el dato, nos dan la ecuación así. Vanadio O más 2 pasa a vanadio más 3. Acá está al revés. El vanadio de más 3 pasa a BO más 2. Así que esta ecuación hay que invertirla, ¿no? Hay que voltearla. Así que rápidamente voy a invertir la ecuación. A ver, volteamos esto, muchachos.
Bien, ya tengo la ecuación entonces preparada. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hice esto? Para acomodar a lo que el problema quiere. Acá de vanadio más 3 está pasando a este grupo. En la ecuación que nos dieron estaba al revés. Simplemente volteé la ecuación para que se acomode a lo que el problema pide. Entonces, muchachos, el potencial tiene que cambiar. Si de esa manera, de BO más 2 a vanadio más 3, esta era la reducción, ahora esto va a ser oxidación porque lo hemos volteado. Ahí está la oxidación. Y si era negativo, ahora va a ser positivo, ¿no? Más 0,3 voltios. Por ahí el alumno dirá quizás, profesor, pero un ratito, acá dice un vanadio más 3, pero acá dice 2. Y usted recordará que no hay problema, ¿no? Si la ecuación la multiplica por 2 para que se acomode a lo que tenemos, no cambia el potencial, se mantiene igual. Recalco, la ecuación la he invertido para tener los datos como el problema quiere. Y el potencial que da la reducción ahora se vuelve oxidación. ¿Cómo? Cambiando el signo nomás, ya lo tenemos ahí. Ahora se acabó el problema. ¿Qué tenemos que hacer acá, muchachos? El potencial de toda la pila, que es dato del problema, es la suma de estos potenciales. De reducción más la de oxidación. Ya tenemos esto nos están pidiendo. De yodo 2 a yodo menos 1. 0,3, 0,8, 0,5 voltios. ¿De acuerdo? Y se acabó. Ahora la pregunta, muchachos, es interesante, nos dice así. Todo el cloruro de 40 mililitros de una solución 0,25 molar de cloruro de calcio se va a precipitar agregando 55 mililitros de una solución de nitrato de plata. Determine la concentración de la solución de nitrato de plata. Bien, su molaridad es lo que está pidiendo. A ver, muchachos, con cuidado. Yo debo entender que acá tengo una solución donde él es el soluto y de ese soluto el cloruro va a precipitar al añadirle esta sustancia. ¿Ya qué debo entender yo aquí? Que entre este cloruro de calcio y el nitrato de plata va a haber reacción química. Una reacción química de precipitación. Es un término muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple en toda reacción química? La ley de equivalentes, que dice el número de equivalente gramo de las sustancias que van a reaccionar son iguales. El número equivalente gramo del cloruro de calcio tiene que ser igual al del nitrato de plata. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo se calcula el número de equivalentes? Como estamos con soluciones, el número de equivalentes se va a calcular así, muchachos. Como el producto de normalidad por volumen. Así lo vamos a determinar. Y con eso ya salió. A ver, vamos a operar acá, muchachos. A ver, vamos a reemplazar y ya está. ¿Cuánto sería para el cloruro de calcio que va a reaccionar con el otro su normalidad? Normalidad es molaridad por teta. ¿Estamos de acuerdo? Molaridad por teta. Para una sal el teta es la carga del catión. El catión es el calcio, tiene carga, muchachos, más 2, ¿no? Como hay un calcio, teta vale 2 entonces. Y sería así. Normalidad de esta sal. Su molaridad, ahí lo tenemos, 0,25. El parámetro teta va a ser 2. El volumen, 40 mililitros. Ya tenemos el número equivalente de la primera sustancia. Para el nitrato de plata sería su normalidad, molaridad, que es lo que estamos buscando, por su parámetro teta. Para una sal es la carga del catión, o sea, del metal. Carga 1 de la plata, teta vale 1. Molaridad por 1, ¿está bien? Ahí tenemos la normalidad de esta solución de nitrato de plata. Por el volumen, que es dato, ¿no? 55 mililitros. Bien, muchachos, igualando equivalente nada más, sacamos la molaridad de la solución de nitrato de plata. Operando, esa molaridad nos sale 0,36. ¿Listo? Viendo las claves, se encuentra entre 0,1 y 1 molar. Entre 0,1 y 1 molar. Busca ahí las alternativas y marca su clave. Bien, esta pregunta, muchachos, es una pregunta directa, rápida, que dice: el cuerpo humano obtiene su mayor cantidad de nitrógeno a partir de qué nutriente, de qué alimento que ven acá. A ver, las grasas, llamadas comúnmente también lípidos, ¿no?, constituyen una parte importante del cuerpo, nuestra reserva también energética, y está formado principalmente por estos bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. También hay en algunos lípidos o grasas el nitrógeno, pero su presencia es muy poquita. De ahí no obtenemos, muchachos, nosotros principalmente nuestra fuente de nitrógeno. Así que las grasas, descartadas. Cuando hablamos de proteínas, esta es la clave. Cuando hablamos de proteína, ahí los bioelementos que nos van a formar es carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, las unidades más chiquitas de las proteínas son los llamados aminoácidos, donde el grupo amino que contiene nitrógeno es muy importante. Entonces, cuando hablamos de biomoléculas, que son estas de aquí, son las proteínas las que van a aportar más cantidad de nitrógeno. Acá la clave es la B. Los azúcares, también llamados carbohidratos, van a presentar estos bioelementos C, H y O. Bien, su función también es de reserva de energía, ¿no? Igual que las grasas. El almidón también son carbohidratos, también va a tener CH y O. Y las vitaminas, les comento muchachos, es un tipo de lípido, ¿no? Un tipo de grasa también dentro del organismo. La clave sería la B. Las proteínas son los que más aportan al bioelemento nitrógeno en nuestro organismo. Bien muchachos, y en esta última pregunta nos plantean que relacionemos adecuadamente la solución, la propuesta de solución ante el problema de contaminación ambiental. Este tema también es muy frecuente, contaminación ambiental. A ver, el utilizar celdas de combustible sería una solución para poder anular, ¿no? Reducir los gases de los motores de combustión, o sea, de los automóviles. Y la respuesta es sí. Los motores de los carros botan gases producto dentro queman hidrocarburos. El quemar hidrocarburos genera gases tóxicos contaminantes. ¿Y qué hace una celda de combustible? Genera electricidad para que los carros puedan utilizarlo en su funcionamiento, carros eléctricos. Y lo que hace una celda de combustible es no quemar nada. Simplemente algo similar a una celda galvánica produce corriente para que se pueda generar el movimiento de los carros. No se olvide que la celda de combustible como producto de desecho bota agua, ¿no? Entonces tenemos acá una fuente de energía que bota agua y permite mover los carros. Sí sería una posible solución, es una forma de solución de este problema de contaminación. Está correcto. La 2. Insumos biodegradables. Utilizar insumos biodegradables para detener la eutroficación. Lo que pasa es que la eutroficación es el crecimiento desmedido de las algas de un lago, porque hacia él llegan nutrientes que el hombre ha colocado en la tierra, ¿no? Como nitratos de los fertilizantes artificiales y fosfatos de los detergentes. Estos materiales son no biodegradables, por lo cual llegan al lago y antes de eso nadie lo ha eliminado. Ni un hongo, ni una bacteria, ni un microorganismo. ¿Está bien? En cambio, si en vez de usar esos insumos que les dije, el ser humano emplearía en sus actividades insumos biodegradables, tanto en abonos como en detergentes, estos insumos biodegradables no llegarían al lago para alimentar las algas y estas puedan crecer de forma desmedida. Esa era la eutroficación. Sí, también sería una posible solución para detener ese problema. Y finalmente, la agricultura orgánica detendría la contaminación de suelos. Claro amigos, una forma de contaminar el suelo en estos lugares donde se hace la siembra, la cosecha, es por el uso de nuevo de agentes sintéticos, por ejemplo plaguicidas. Un plaguicida antiguo fue el DDT, ¿no? Hace años se utilizó para controlar las plagas de las cosechas, pero caía al piso, al suelo y la volvía infértil. Y también mataba lombrices y animales que pueden favorecer a que este suelo sea fértil. Entonces, esto es sintético, no es orgánico, es artificial. En cambio, si toda la cosecha lo hacemos de forma orgánica, utilizando abonos orgánicos, repelentes de insectos también orgánicos, esto va a ser biodegradable y en el suelo no va a quedar mucho tiempo y va a reducir la contaminación de ese lugar, ¿bien? Por lo cual también es alternativa de solución. Todo sería correcto, todo esto de acá es una propuesta adecuada para solucionar esos problemas. Ahí marcamos la clave.